Buenos días, sean todos bienvenidos a su última clase. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Sí me escuchan? Muy bien, maestra, gracias a Dios. ¿Y usted? También muy bien. Muchísimas gracias por preguntar. Espero que ingresen a estas sesiones con mucho ánimo porque recuerden que ya son las últimas. El día de hoy es un día importante, claro, para ustedes porque culminan la asignatura y sobre todo pues presentan el examen, ¿verdad? El examen final, que pues es parte también de la rúbrica de su evaluación. ¿De acuerdo? Bienvenidos a los que apenas están incorporando. Vayan verificando su audio. Buenos días, maestra. Hola, ¿qué tal? Buenos días, maestra. Hola, buenos Buenos días. días, maestra. Bienvenidos a su clase. Buenos días. Ahorita iniciamos. Vamos a esperar un poquitito a que se nos incorporen más compañeros porque voy a dar un mensaje general con respecto al examen, entonces no quisiera que alguno se perdiera los detalles, ¿de acuerdo? ¿Cómo se sintieron con las últimas tareas que me entregaron? A uno le doy revisión porque el día de ayer se vencieron, solamente estuve verificando la guía, ya a todos se las revisé, a todos los que ya entregaron, ya di flujo a la revisión de ese trabajo porque pues sí urgía, ¿verdad? Sobre todo porque el día de hoy es examen, ya se los dije desde hace un momento. ¿Cómo se sintieron con la tarea? Bien, maestra. Ok, qué bueno. Bien, maestra. Qué bueno. ¿Alguien tuvo complicaciones? ¿Batallaron? Yo sé que no todos tienen acceso a la tecnología y unos tuvieron que hacer más del 100% de esfuerzo dibujando. Sé que a otros no se les da la creatividad porque me he dado cuenta en sus trabajos donde todo es muy lineal y formal. Se acepta, ¿verdad? Y se respeta, pero como buenos educadores tenemos de algún momento u otro que utilizar nuestras habilidades creativas para hacer más interactivas nuestras clases. Entonces, pues es algo básico, es algo de lo que no podemos huir toda la vida, ¿verdad? Bienvenidos a los que recién se incorporan. Estamos por empezar. Ahorita les estoy compartiendo mi pantalla de Classroom. ¿Sí es lo que visualizan? ¿Alguien que me pueda confirmar? Sí, Buenos días, maestra. maestra. Sí, Gracias. maestra. Sí, Gracias, maestra. gracias. Muy amables. Buenos días a todos. Bueno, me interesa mucho el día de hoy comentarles, sobre todo a los que se acaban de incorporar, que hoy cerramos materia, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que si alguno de ustedes está atrasado con sus trabajos, comiencen a entregar a la mayor brevedad. ¿Por qué? Porque mi finalidad no es reprobar a nadie, ¿verdad? Yo no quisiera reprobar a nadie. Obviamente aquí todo es justo, es limpio y con base a lo que se haya entregado y las participaciones y obviamente ese papel tan importante que vas a jugar el día de hoy al responder tu examen, de eso se va a valorar tu calificación final. ¿Ok? Entonces, a todos les deseo mucha suerte. El examen se va a aplicar al término de las 3 sesiones. Va a haber clase normal el día de hoy porque acuérdate que nos falta abordar la unidad número 4, que es con la que se termina tu contenido temático, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor y nos pueda sobrar un poco de tiempo, minutos en la última sesión y poder iniciar más rápido el examen, ¿sí? Y si no, pues al término, ¿sale? Va a estar habilitada por ahí la prueba que como de costumbre siempre se aplica a través de Classroom, ¿sí? Ya saben cómo es, entran al enlace, comienzan a anotar unos datos que corresponden a un campo obligatorio. Si les llega a faltar un dato de introducir, estoy hablando de datos personales sobre ustedes, nombre, carrera, campus, etcétera. Si les falta alguno o lo omiten, no les va a permitir cruzarse a la segunda parte, que ahora sí son las preguntas del examen, ¿ok? Entonces, el examen obviamente todavía no está habilitado,
pero quiero compartir en general las instrucciones por si alguno tiene alguna duda o inconveniente o no sé, algo que les pueda, pues, tener en inconformes, etcétera. Fíjate bien, con base a lo aprendido en la asignatura, que espero yo, de verdad de corazón, que hayan aprendido mucho y que le saquen el mejor provecho posible de todos los temas, todas las recomendaciones y tips que dimos y ejecutamos aquí en clase, ¿de acuerdo? Entonces, responde la siguiente prueba correspondiente a tu examen final. Se recomienda leer con atención y contestar correctamente, ¿ok? Por favor, concéntrense nada más en lo que vimos. Yo no agregué en el examen algo fuera de lo común o algo fuera del currículo que yo te presenté desde el primer día de clase. O sea, todo lo vimos, ¿ok? Es importante, dígame, sí, la atiendo. Disculpe, el examen nada más se pondrá un ejemplo de 1 a 2 o todo el día. Ok, para habilitarlo, mira, yo te lo puedo habilitar todo el día, nada más el detalle será que, por eso se los agregué aquí las instrucciones, a partir del momento en el que tú ingreses a hacer tu examen, empieza la cuenta regresiva de 1 hora, ¿ok? Aquellos que tengan algún inconveniente o no puedan de plano presentarlo al término de las 3 sesiones, me pueden contactar en caso de que la prueba les aparezca cerrada o sin acceso, ¿verdad? O inhabilitada. ¿Para qué? Para que yo pueda habilitárselas en una hora en específico y que ustedes puedan ingresar y a partir de ese momento, al darle clic a su prueba, empieza la hora y ya después no podrán responder más. ¿De acuerdo? Sí. Ok, se le corta un poquito el audio a la compañera. Ok, miren, quiero darles un tip para responder las pruebas, para responder el examen. Yo les di una guía que pues respondieron bien, unos con sus propias palabras, otros con base al tema expuesto, está bien, porque yo les dije, construyan una respuesta breve, pero precisa para poder responder su examen. Entonces, uno de los tips que les doy es que se guíen en este caso por el valor relativo de cada interrogante. Les va a aparecer puntuación individual de cada pregunta. Unas preguntas valen más, otras preguntas valen menos y de acuerdo al valor serán las cantidades de opciones o respuestas que tú tienes que seleccionar para poderte ganar esos puntos totales de la pregunta. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, una pregunta, me estoy siendo muy exagerada, pero si fuera el ejemplo, si una pregunta tiene un valor de 5 puntos, solamente una pregunta, quiere decir que están en juego 5 respuestas que hay que seleccionar de una misma pregunta. Entonces, las instrucciones son bastante claras. Algunas preguntas capciosas, sí, pero nada distinto de lo que vimos en clase. ¿Ok? Entonces, te tienes que acostumbrar a todo tipo de retos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso les digo, lean bien y contesten correctamente. Entonces, ya les di un tip para que después no diga, maestra, es que la pregunta me salió incorrecta cuando yo seleccioné 3, pero ahí me dice que me faltó seleccionar 2. Ok, guíate por el valor relativo de cada pregunta. ¿Ok? Entonces, es importante, yo creo que mis anteriores compañeros debieron ya de decírselos, debemos ya de parecer disco rayado, pero si no te lo han dicho, yo sí te lo digo porque me importas como estudiante y puedas contestar tu prueba. Ingresa con tu correo institucional, te voy a decir por qué. Podemos estar confiados de que si me abre Classroom y tengo acceso a mis tareas y puedo publicar y todo ese pues rollo que implica trabajar con Classroom, puedo yo ingresar a mi examen. Pero fíjate, ha pasado casos en los que a veces a los alumnos, al querer abrir la prueba del examen final, les aparece un mensaje que dice contactar al administrativo o contratar al servidor
para que te dé un acceso o para que te permita o te dé algo así, permiso de acceso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que tu cuenta institucional no está vinculada como debe de ser, ¿ok? ¿Por qué? Porque el examen sí se publica por Classroom, pero no deja de ser un formulario de Google, ¿ok? Google nos da la opción de hacer formularios. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? A veces el alumno, para abrir Classroom, tiene su cuenta vinculada, pero cuando nosotros abrimos, por ejemplo, nuestro Gmail o una página de internet, nos podemos dar cuenta que en la parte superior derecha hay un circulito con la imagen de la fotografía, etcétera, de esa cuenta que tienes vinculada, y a veces puede ser la personal y no es la institucional. ¿Ok? Entonces, nada más ese detalle para que no se me vayan a estresar y digan, maestra, no tengo acceso, quiere decir que tu cuenta institucional no está vinculada originalmente desde Google, ¿ok? Entonces, ya te di otra alternativa para que no tengas problemas al ingresar, ¿ok? Entonces, esto pues es información que te debieron de orientar cada uno de tus maestros anteriores, no es algo nuevo, y si nunca se los dieron, pues bueno, ojalá y nunca hayan batallado, o si les pasó, ya saben la causa, ¿sale? Entonces, la prueba está automatizada para responderla solo una vez. Por eso te pido que releas antes de enviar, ¿ok? Ya platicamos en clase la importancia de la relectura. Entonces, ya cuando estés seguro, le das clic en enviar y listo. Tu puntuación adquirida se te proyectará. Algunos se estresan y dicen, maestra, salí muy bajo en el examen. ¿Esa es mi calificación? No, es solamente la puntuación del examen, ¿sí? Acuérdate que hay más puntos para contemplar. Tus tareas, tus asistencias, sean justificadas, también cuentan. Tus participaciones, las actividades, todo lo que involucra haber trabajado conmigo durante la materia, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí con respecto al examen? ¿Alguien que quiera No, comentar ninguna. algo? Ninguna. Ok, qué bueno. ¿Alguien más que tenga algún detalle con el examen, duda? Maestra, yo sí tengo una duda. Adelante. Mire, si la pregunta tiene el valor pues de 2 puntos, entonces se refiere a que son 2 respuestas. Así es. Ujú. Ah, ok, maestra, gracias. Si vale uno, nada más se selecciona uno. Es que miren, el detalle aquí es que no se les explica, sobre todo a los de la nueva generación, a utilizar de una forma adecuada las plataformas. Entonces, hay otro detalle. Por ejemplo, al momento de elaborar los formularios, los exámenes, Classroom nos da la posibilidad de seleccionar según el tipo de respuesta que vaya el alumno a responder. No sé si ustedes se han notado, o sea, al menos me gusta dar estos detalles, ¿verdad? Para que ustedes estén al tanto y conozcan realmente lo que están haciendo. Hay diferentes modalidades. Por ejemplo, te presenta la pregunta y cuando te da de opción múltiple, entonces antes de cada opción múltiple viene una figura para seleccionar encima de ella la respuesta. Entonces, cuando vienen círculos, corresponde a que debes de elegir solamente una. Cuando vienen cuadrados y luego la opción múltiple, cuadrado, opción múltiple y sobre el cuadrado le das clic, es para seleccionar más de una respuesta. Entonces, son las variables que tenemos en Classroom. A veces puedes poner cierto falso, relacionar con imágenes, escribir inclusive con una respuesta libre lo que se te esté preguntando, etcétera. Entonces, todos estos detalles se les debieron ya de haber explicado desde hace mucho, porque ya están en segundo, ¿ok? Entonces, así las cosas. ¿Algún otro detalle? ¿Duda? ¿No? Bueno, qué bien. Quiere decir que explico muy bien, ¿ok? Me da gusto. Vamos a empezar. Me voy a salir aquí de mi plataforma. Recuerden que no hay tareas,
no hay actividades porque ya es el último día. Entonces yo tengo que evaluar en los próximos y todavía tengo alumnos que están en el rezago por entrega, que con todo gusto les voy a recibir sus trabajos. Entonces tengo que dedicarme a revisar, inclusive a los que han estado asistiendo constantemente y entregando, que también les agradezco, no he terminado de revisarles. Entonces ustedes saben que yo trabajo bien, ¿ok? Entonces me gusta corregir a cada uno, aún así me tarde, ¿ok? Pero es preferible hacerlo eso, porque si yo te mando palomita, palomita, buena onda, todo, vas a seguir con el error y no quiero ni imaginar cuando más adelante tengas que entregar. Entonces, si hay maestros que no te corrigen, pues es lamentable, ¿verdad? Porque está uno para orientar y para guiar. Entonces, si no corregimos a tiempo, imagínate, te lo vas a quedar para el futuro, vas a decir, siempre estuve bien, siempre lo hice bien, yo creo que está bien, lo mando a la y se va. Entonces, no es la idea, ¿verdad? Bueno, por eso es que pueden descansar una vez aplicado su examen, ya pueden descansar de la materia, ya no va a haber tareas ni actividades. Y también les publiqué nada más la unidad número 4, que es del tema del día de hoy, ¿sale? Para aquellos que no tengan la oportunidad de acompañarnos, ya veo que algunos ya se anotaron en la rúbrica, está lista también para aquellos que tengan problemas para asistir o cuestiones de señal o que de repente les salga algún compromiso, ya saben dónde justificar, que no se les olvide, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Está bien interesante. Bueno, todos los temas estuvieron interesantes y de todos hay que aprender, pero sobre todo, mira, eh, el poder comprender por parte de ustedes cuál es el enfoque que uno como docente, ¿sí? Visualiza y quiere aplicar detrás de encargar una actividad, una tarea, ¿verdad? Siendo que hay muchos tipos de. Entonces, por eso, en todas las actividades que yo les pedía era enfocarse, poner su estilo personal, su toque personal para poder, pues, diseñar de una forma adecuada una actividad, una tarea, un tema a exponer, etcétera. Todo lo que eso implica, ¿verdad? El trabajo como docente. Bueno, voy a apagar mi cámara, más adelante vemos lo del uniforme y por lo pronto disfrutamos del tema. Ojo porque vienen participaciones para todo el grupo a través del chat, ¿ok? Necesito que tengan a la mano su libreta. Miren, el día de hoy no hay apunte, entonces, para el que lo quiera hacer, adelante. Como quiera esta información ya la tienen en Classroom. Si no quieren hacer apunte, no pasa nada porque acuérdate que hoy no se revisa. Pero sí te pido que tengas a la mano una libreta o que tengas a la mano una hoja de máquina o en tu misma computadora porque viene una actividad grupal donde deberás de ir anotando unas cositas para al final escribírmelas en el chat, pero eso más adelante, ¿ok? Prácticamente serían ya las últimas participaciones. Bueno, vamos a abordar el día de hoy la unidad número 4, producción de textos personales. Y repito, con este tema, con esta unidad, cerramos la asignatura. ¿Qué vamos a ver el día de hoy como tema curricular? Vamos a ver 3 temas. El primero de ellos, el lenguaje y sus tipos. Ya vimos las funciones, ya vimos el proceso comunicativo, ya vimos los agentes que intervienen en el mismo, ¿sí? Ya vimos ciertas, pues digamos que especificaciones o lineamientos gramaticales como fue el léxico y la sintaxis en algún momento, para poder entender de una forma más eficaz el hecho de tenernos que comunicar, ¿verdad? Obviamente con quien nos rodea. Tema número 2, impacto de los textos personales en la educación. Como es de costumbre y en cada unidad, he justificado ante ustedes porque es importante que cada uno de estos trabajos que ustedes comúnmente realizan y que nosotros los docentes les aplicamos son importantes para el área de la educación. Y por último, tema 3, los textos personales. Y estaremos viendo, obviamente, algunos ejemplos dentro de la clasificación de históricos y familiares. El tema de hoy está bien facilito, ¿ok? Empezamos.
Tema 1, el lenguaje y sus tipos. Es importante poder identificar como un ser social, como un ser comunicativo, que debemos conocer y también identificar que hay y existen distintas formas de poder pedir, de poder manifestar, de transmitir o de informar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que necesitamos. ¿Ok? Damos inicio. Dice, somos primordialmente seres sociales. O sea, esto es por naturaleza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad, repito, de intercomunicarnos, de formar relaciones interpersonales con quien nos rodea y poder, ¿saben qué? ¿Saben qué es de los puntos más positivos de la comunicación y del hecho en que nosotros podamos llevarlo a cabo? O sea, poder encontrar afinidades con respecto a intereses, gustos, propósitos, metas y demás con las personas que nos rodean. Entonces, de ahí surge, o sea, el poder comprender por qué en el aula de clase se forman subgrupos, ¿sí? O sea, bueno, como coloquialmente lo conocemos, la bolita de los jóvenes, ¿verdad? O sea, y en cada rincón ves una bolita distinta, ¿ok? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la necesidad de afiliarme a esa bolita o a ese subgrupo de estudiantes? Bueno, porque probablemente esos compañeros tienen afinidad conmigo. Compartimos alguna anécdota, compartimos algún interés, es que les gusta la misma música que a mí, es que ella se considera mi amiga, o la considero mi amiga porque es buena dándome consejos, porque tenemos muchas cosas en común, somos las dos sentimentales, etcétera. Y empezamos a buscar ciertos aspectos desde nuestra vida personal. Por eso, fíjate, producción de textos personales. Desde nuestra vida personal para poder compartir con los demás. Dice, en el sentido de que pasamos la mayor parte de nuestra vida con otras personas, o sea, tenemos el interés de buscar sistemas de comunicación para poder compartir lo que queremos, ¿verdad? O sea, lo que pensamos, lo que sentimos, etcétera. Por consiguiente, es importante aprender a entender con los otros y a funcionar adecuadamente en situaciones sociales. Entonces, estamos y somos parte de un sistema social, o sea, eso lo sabemos de antemano. Claro que en las distintas áreas de mi vida yo cumplo distintos estatus y por tanto, perdón, cada estatus me exige distintos roles sociales. O sea, tengo en casa distintas obligaciones que en mi trabajo o con mis amigos o con mi pareja o en la iglesia, etcétera. A eso me refiero. O sea, estamos dentro de distintos estatus sociales. ¿Sí? Entonces dice, ciertas habilidades de comunicación nos ayudan a mejorar las relaciones interpersonales, era lo que les estaba comentando. En este caso, es el poder conocer que hay distintos estilos de lenguaje que nos permiten comunicarnos y no nada más a través del habla, no, sino también puede ser a través de lo escrito o a través de un ademán o a través de un gesto, un movimiento, un simple sonido, etcétera, ¿sí? Hablamos de los tipos de lenguaje. La comunicación eficaz entre dos personas se produce cuando el receptor, ojo, acuérdate, el receptor, segundo agente del proceso comunicativo, es decir, quien recibe la información. Recuérdate que yo dije en las primeras clases, el emisor depende de el receptor. ¿Por qué? Porque el receptor decide si hay feedback, es decir, retroalimentación o no, si hay interés y respuesta de por medio o no, ¿ok? Dice, interpreta el mensaje
en el sentido que se pretende el emisor. ¿Ok? Entonces, por eso hablábamos en la primera unidad de una intención comunicativa. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué propósito? ¿Bajo qué meta quiero yo enviarle un mensaje al receptor? ¿Ok? Entonces, yo les traigo ciertas recomendaciones para lograr una comunicación eficaz. La comunicación eficaz implica poder yo como emisor emitirles a ustedes un mensaje adecuado y que ustedes receptores, en este caso, mis alumnos, puedan entender y puedan desglosar todas las ideas o toda la información que yo en este momento les estoy dando, ¿ok? Y no solamente se puede aplicar aquí en clase, en cualquier ámbito de tu vida. Fíjate bien, la primera técnica, saber escuchar, porque no es lo mismo oír que escuchar. Sabemos de antemano que el hecho de escuchar y permitirte hacerlo es prestar atención y respetar el espacio de quien se está comunicando, ¿sí? A veces podemos aparentar que estamos escuchando, pero en realidad solo estamos oyendo, ¿sí? Entonces, la persona nos remite con una pregunta y tú, ¿qué? ¿Cómo? Ay, disculpa, es que estaba distraída. ¿Cómo decías? ¿Me lo puedes repetir? Es que no entendí, etcétera, ¿sí? Y buscamos justificaciones al hecho de que solamente estábamos oyendo. Entonces, este acto es de los más importantes y sobre todo en o durante la acción docente, ¿sí? O sea, saber escuchar a nuestros estudiantes, ¿sí? Y darles la atención. ¿Por qué? Porque somos prácticamente los orientadores y de nosotros dependen dentro del aula de clase, ¿sí? Entonces, la atención es muy importante. Que se sientan apoyados, orientados, escuchados, etcétera. Punto 2, mostrar empatía, ¿sí? Aunque no te parezca el comentario de la persona o tengas tú un punto de vista distinto a lo que se te está mencionando, tienes derecho a refutar, tienes derecho a debatir o llevar la contra cuando algo no te parece, no estás de acuerdo o tienes una opinión distinta. Sí, pero en tu tiempo, cuando a ti te toque hacerlo, ¿sí? Entonces, cuando la persona te está compartiendo su idea o su opinión, se le da su espacio y posterior podrás, ¿por qué no refutar? Y le tocará a la otra persona hacer lo mismo que tú en algún momento aplicas. Por eso, mostrar empatía siempre, ¿sí? O sea, tratar de entender, tratar de ponerte en el lugar de otro bajo la situación que haya pasado y respetar, ¿sale? Punto 3, disposición para dar una respuesta, ¿sí? Obviamente que toda persona que recurre a ti para hacerte una pregunta, para pedirte un consejo, para darte un comentario, para platicarte sobre algo, requiere de ti un feedback, una respuesta. Entonces, parte de los elementos importantes de la comunicación eficaz es que exista una respuesta, porque si no existe, se corta, se termina en ese momento, perdón, el ciclo del habla. Entonces, volvemos a lo mismo, no hay retroalimentación, ¿sí? No interrumpir. Es importante, hablábamos de los espacios, ¿sí? Tú hablas en tu debido momento, te doy tu tiempo, tu espacio, terminas, te puedo responder, tú me das el tiempo, etcétera, sin interrumpir, porque a veces, fíjense, a veces la persona puede tener la idea en la mente y la está proyectando y cuando alguien la interrumpe, esa idea se puede perder. ¿Y de qué estábamos hablando? Y, ¿en qué me quedé? Ah, sí, como te iba diciendo. Entonces, son situaciones que a veces irrumpen como barrera externa en la comunicación eficaz. Siguiente, evitar el síndrome del experto. Me ha pasado, pero he aprendido. Fíjate, este es importante, a lo mejor y no lo habían escuchado. El síndrome del experto
trata en siempre aparentar o dar a entender que tienes una respuesta para todo, una solución para todo, ¿sí? Entonces, a veces no es así. A veces son situaciones de las cuales, pues nunca has tenido una experiencia o a veces pues no conoces del mismo tema, pero tratas erróneamente de siempre dar una respuesta. Entonces, aquí lo adecuado es reconocer, no sé. Fíjate que no había escuchado del tema. Déjame buscar y después, déjame consultar y después hablamos, etcétera. O sea, mostrar esa parte en la que a veces desconocemos sobre algo y no siempre tenemos conocimiento absoluto de lo que se nos está comunicando. Ese es el síndrome del experto. No criticar ni discutir. Hablábamos de no interrumpir y de ser empáticos, ¿sí? Es parte, o sea, son fusión de esos elementos anteriores, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque evita, o sea, evita discusiones, evita malos entendidos, evita que la otra persona, pues, quiera romper el ciclo de comunicación, etcétera. Discutir temas de uno en uno. A veces nos emocionamos y hablamos de un tema tras otro sin concluir antes uno anterior, ¿sí? Entonces, si se habla de un tema, se concluye y es apropiado después pasar a otro tema si así se quiere, pero cada uno en su tiempo y en su ciclo de apertura y de cierre, ¿ok? Veo que ya se están anotando, gracias, pues ya se me fue el tiempo, ya me quedan 7 minutos. Anótense en el chat los que faltan, por favor. Nombre completo para la primera asistencia del día. ¿Ok? Yo sigo, ya casi terminamos esta diapositiva. Ser breve y específico, ¿sí? A veces tendemos a cantinflear o a ser tan rebuscados o incoherentes en lo que comunicamos que no nos damos a entender, ¿sí? Entonces, siempre se procura para no perder tiempo, para no confundir, para evitar cuestiones negativas en el sistema de comunicación. O sea, como diría el buen mexicano, ir al grano, ¿verdad? De lo que se trata o de lo que me quieres decir o de lo que me vas a contar, ¿sí? Y por último, cuidar los gestos, movimientos o señas, porque acuérdate, es otro tipo de lenguaje, es otro tipo de comunicación. Entonces, a veces podemos estar frente a la persona y tratar de poner atención, pero nuestros gestos, nuestros movimientos, un cruzado de brazos, por ejemplo, la vista desviada de un lugar a otro sin ponerle atención fija a la cara de la persona que está platicando conmigo, puede denotar que tienes inconformidad, que tienes falta de interés, que no tienes gusto por escucharle, etcétera. Entonces, siempre cuidar, ¿verdad? Hacer siempre un gesto apropiado, un movimiento o una seña adecuada, dependiendo la circunstancia. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí o vamos bien? ¿Tienen algún comentario? Está No. muy bien, No, maestra. Todo está bien. Todo bien, maestra. Todo bien, maestra. Gracias. Gracias, Vamos a profe, continuar. todo bien. Gracias a ustedes. Ok, después de esta diapositiva vamos a una actividad, pero yo creo que es hasta la siguiente sesión, ¿de acuerdo? Por lo pronto, damos inicio. Tipos de lenguaje, ¿ok? Les hablaba que existen diferentes formas. Entonces, estos se agrupan en dos grandes tipos. Primero, el lenguaje verbal y después el lenguaje no verbal, ¿sí? El verbal, sabemos de antemano que es todas aquellas palabras que podemos articular o inflexiones que hacemos con nuestra voz. Estamos hablando del sonido, ¿sí? Estamos hablando de toda la palabra emitida de forma oral. Ahí no hay pierde, ahí no hay una clasificación o un subtipo, ¿sí? Su nombre lo dice, lenguaje verbal. En donde sí existe más de una clasificación es en el no verbal porque es más complementario. Es toda aquella forma de comunicarte, pero sin emitir nunca
alguna palabra o algún sonido, etcétera, ¿sí? Entonces dice, hace referencia a un gran número de canales. Acuérdate, canal es el medio por el cual se transmite el mensaje. Y algunos son, entre los muchos que existen, la escritura, el contacto visual, los gestos faciales, los movimientos de brazo, manos, la postura. A veces, fíjense, dentro del lenguaje no verbal existe también el poderte comunicar con las prendas, el vestuario que utilizas en el momento, los colores que seleccionaste, tu olor, tu fragancia personal o favorita. Entonces, todo eso nos emite un mensaje. Los accesorios que utilizamos, las zapatillas, ¿verdad? Que podemos utilizar en el día, etcétera. O sea, todo lo que te lleve a un canal que te pueda transmitir un mensaje sin palabra está dentro del lenguaje no verbal, ¿sí? Entonces dice, dentro del lenguaje no verbal tenemos el escrito, todo lo que implique un mensaje enviado a través de palabras, signos o símbolos escritos. A ver, voy a verificar aquí porque se escucha. Ahí está. Pero era una compañera, ya la muté, ¿ok? Entonces, todas aquellas herramientas o canales que nos permitan emitir un mensaje a través de la escritura está dentro del lenguaje no verbal escrito. 2, el lenguaje icónico, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Este lenguaje no verbal es enviado a través de imágenes, símbolos, figuras, íconos, etcétera. Todo aquel elemento gráfico que nos emita un mensaje. Un ejemplo claro, las señales viales, ¿sí? O sea, vamos conduciendo o vamos en el transporte público y podemos ver una señal, por ejemplo, de un círculo y una E con una línea en vertical y decimos, bueno, la E simboliza no estacionarse, etcétera. Ese tipo de símbolos. O cuando vamos a veces a un lugar vacacional o turístico y vemos de referencia, por ejemplo, que andamos buscando el baño y no dice como tal baño, pero hay alusión, por ejemplo, puede ser una mujer, una silueta completa o un hombre para saber si es el de hombre o el de mujeres. O, por ejemplo, si buscamos un restaurante, vemos que hay un símbolo de un tenedor y una cuchara. O si buscamos un hospital, una gasolinera, etcétera, ¿sí? O sea, un estacionamiento, o sea, nos está emitiendo un mensaje, ¿sí? El mímico, todo aquel mensaje emitido a través de nuestra expresión corporal, desde un saludo, desde un adiós o una bienvenida, sin necesidad de emitir un mensaje, un beso, un abrazo, una seña en peculiar, gestos con la cara, movimiento de sí y no con la cabeza, etcétera, ¿sí? Y por último, el proxémico. El proxémico se refiere a todo contacto físico que se tenga con una persona, ¿sí? Por eso dice proxémico, de proximidad, o sea, de distancia, ¿sí? Entonces, ahí entran, por ejemplo, los abrazos, o sea, muestras más que nada de afecto que te permiten emitir un mensaje. A veces cuando tienes tiempo, si ver a una persona, le das un beso en la mejilla, lo abrazas sin decirse una palabra, y dices, quiere decir que me da gusto verte, quiere decir que te extrañé, quiere decir que me da gusto saludarte, o cuando se despide nuevamente, me dio gusto verte, se estrechan la mano, quiere decir que espero verte pronto, me dio gusto el día de hoy conversar contigo, etcétera. Y no estamos diciendo ni una sola